sí, para que por lo menos el anuncio, pues yo les voy a presentar a Alejandro Sevilla. Es una persona que conoce muy bien de temas de venta de seguros. Es una persona que ha asistido a un sinnúmero de congresos de la Mesa del Millón de Dólares, de LAM, también ha ido con nosotros a congresos internacionales. En fin, yo creo que es una persona que conoce en el tema de ventas de vida individual, pues yo lo puedo considerar, perdón mi apreciable George, pero es la persona que más le entiende estas cuerdas del desarrollo de cómo debe de vender un agente de seguros, los secretos que debe de vender un agente de seguros. Y pues yo simplemente los dejo con nuestro orador huésped, Alejandro Sevilla, su director comercial de vida individual. Tocayo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la UGM y bueno, pues te cedo todos los micrófonos para tu conferencia. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Gracias, Tocayo, por esa presentación. Mira, creo que nunca me habían hecho una presentación tan padre. Ya hasta me siento más nervioso, más comprometido, pero también más emocionado a dar un mayor esfuerzo. Pero pues siempre me gusta dar mi mayor esfuerzo. Eh, por ahí les hicimos llegar, o mi Tocayo les hizo llegar una invitación. Y yo planteaba lo siguiente: si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Pero realmente, también algo que comentaba ahí es que si querías descubrir que esa frase no es del todo cierta, pues no te podías perder esta plática. Así que me da mucho gusto que se hayan podido conectar. Y la verdad es que me dará muchísimo más gusto si pueden prender sus cámaras. Yo sé que de repente uno no las quiere prender porque no se arregló. No se preocupen, yo tampoco me arreglé en mi tocayo porque siempre me ve muy guapo, me ve con ojos de amor. Él está enamorado de mí. Pero Pero no se preocupe, yo también los voy a ver con ojos de amor a todos. Todos van a estar muy guapos para mí. Así que vamos a entrarle con todo, ¿no? Miren, qué bueno, me da mucho gusto. Miren, ¿por qué quiero que prendan las cámaras? Creo que para que nosotros nos podamos llevar el mejor o el mayor contenido posible de esta reunión, es estar presentes en el aquí y en el ahora. Si nosotros estamos con la cámara apagada, pues tendremos siempre esa tentación de poder desviar nuestra atención a alguna otra cosa. Sin embargo, ahorita, regálate estos minutos que vamos a compartir. Además, te voy a estar preguntando, me gustaría poder interactuar lo más posible. Claro que de repente me arranco y, y, este, y a lo mejor no interactúo demasiado, pero trataré de interactuar lo más posible con ustedes y que de esta forma se puedan todavía llevar mucho más, ¿no? Yo tengo 20 años en el sector. Te voy a platicar un poquito rápidamente cómo fue que llegué a esta plática que les voy a presentar el día de hoy. Primero que nada, hace algunos años, cuando no tenía trabajo, llegué a una entrevista y cuando me entrevistó, me dijo: ¿puedes ayudar a los agentes a vender un poco más de lo que están vendiendo? Y pues, por supuesto, cuando uno quiere conseguir trabajo, ¿qué se imaginan que respondí? Pues sí, ¿verdad? Sí que sí. Pues sí que sí, ¿no? Y entonces ahí empezó mi aventura, hace 20 años. Después de esa pregunta, empezó esta aventura y hoy esto es lo último que yo siento que ha trabajado. Dentro de esos 20 años, tratando justamente de ayudar a los agentes a vender, adopté ese propósito de mi vida y era trascender a través de ayudar a los demás. Y ese es mi para qué, trascender a través de ayudar a los demás. Y que creo que se parece mucho a lo que tú haces, ¿no? Trascender a través de proteger a una persona. Y en este camino, entonces, empecé a trabajar de diferentes formas. Yo, como ya lo dijo bien mi tocayo, yo estudié la carrera de actuaría. Es una carrera, no sé si alguien conoce la carrera de la actuaría o tienen una idea de qué se trata. Sí, la mayoría sí la conoce. Ah, perfecto. Fiu, dice mi tocayo ya, fiu. Bueno,
Entonces, como buen actuario, lo primero que yo dije fue, pues vamos a enseñarles productos, ¿no? Si no venden es porque no conocen los productos. Empecé a dar pláticas de productos por todos lados. ¿Y qué creen que pasó? Nada. La verdad es que los agentes que me decían, es que yo no vendo porque no conozco el producto, después de darle 2, 3 veces el curso de productos, descubría que seguían sin aprender nada y también seguían sin vender. Increíblemente. Después empecé yo a tomar mis primeros cursos de ventas, ¿no? Yo dije, no, algo tengo que hacer, porque yo quiero ayudar, porque yo quiero, a mí me contrataron para ayudarlos a vender y tengo que hacer todos para que ellos vendan, ¿no? Entonces tomé mi primer curso de ventas, me gustó muchísimo, me gustó tanto que creo que lo tomé como 5 veces a lo largo de 2 años. Me empecé a aprender los guiones, me empecé a aprender todo el proceso y entonces al rato ya estaba yo vendiendo y además estaba capacitando en el curso de ventas. Y de repente dije, no, es que este curso de ventas yo creo que algo le falta, hay algo más que hay que enseñar. Y entonces empecé a leer cursos de ventas, ¿no? Y entonces al curso de ventas yo le empecé a meter todavía más cosas y más cosas y más cosas. Dije, no, es que como yo empecé a vender, me empecé a atorar en cosas que muchos de ustedes seguramente ya pasaron, ya se han atorado, y si no se han atorado todavía, pues no les quiero decir la razón. Pero bueno, el chiste es que empecé a estudiar todo el arte de la venta y empecé a hacer este trabajo. Y entonces empecé a dar estas pláticas y también empecé a descubrir que dos cosas, ¿no? Los que ya vendían empezaron a vender más, pero los que no vendían seguían sin vender. Entonces dije, bueno, algo debe de haber, ¿no? Bueno, vamos a poner herramientas, ¿no? Herramientas de gestión. Herramientas que nos digan cómo darle seguimiento a los agentes, ¿no? A ver, vamos, reporta tu actividad, ¿no? Hay diferentes métodos, metodologías para poder darle seguimiento. Y pues la verdad es que hay una gran resistencia a que la gente sea medida, ¿no? A la rendición de cuentas. Jackie George me parece que les dio una plática sobre eso, así que no profundizaré sobre ese tema. Pero finalmente igual ocurrió lo mismo, ¿no? Las personas que ya vendían, vendían ahora más a través de un sistema de gestión, pero los que no vendían, pues seguían sin vender, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, no? Ya pasaba lo de productos, los que no conocían productos, pero ya vendían, empezaron a vender un poco más y fueron cada vez incrementando sus ventas. Eh, eh, Pasamos de todo, incluso, bueno, esto no lo hice yo, pero personas, compañeros que experimentaron con otro tipo de capacitaciones de un sinfín de cosas que te puedes imaginar, tanto desde cómo hablar, cómo vestirse, cómo un curso de oratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues uno de los pues, grandes descubrimientos, o bueno, no sé si descubrimientos para mí en mi vida, significativos, pues fue justo este recorrido que a mí me estaba yo en una forma de estar buscando constantemente. ¿Por qué? Porque yo tenía un propósito. Y entonces aquí una primera pregunta que tú tendrías que hacerte es, ¿cuál es tu propósito? ¿No? En lo que ustedes me quieren compartir su propósito, ya sea abrir su micrófono de manera muy breve para que nos podamos seguir. Déjenme leer por aquí. A Susi también, un gusto saludarte. Susi también, tengo un gran gusto de conocerla. De hecho, creo que parte de esta reunión, les va a dar algunas ideas de qué preguntarle la próxima semana a Susi. Si no es que a lo mejor ya después de tomarla, hasta viene preparada para contestar estas preguntas. Buenas tardes, Alex. Gracias, Hola, de verdad para mí Susi. es un gusto también verte y saludarte y seguir aprendiendo de ti. Eso es lo más valioso de todo. Un saludo. No, pues muchas gracias. Miren, yo creo que esto que pues nos comenta Susi, pues la verdad es que es una gran vendedora, pero pues le agradezco que hoy ella se pueda conectar y poder, como lo comenta, aprender un poco, ¿no? Y todos estos seminarios que me decía mi tocayo, que yo he tenido la bendición y la fortuna de poder asistir, pues algo que veo es que la mayoría de las personas, eh,
a pesar de los grandes números y las grandes ventas, siempre estamos dispuestos a seguir aprendiendo. No, nunca nos consideramos como producto terminado. Y esta creo que son una de las cosas. Entonces, de repente decimos, si quieres hacer cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, entonces tengo que ir a un curso, tengo que ir a un seminario, ¿no? Pero en realidad, ¿qué fue primero? ¿Asistí al seminario? ¿Es hacer algo diferente? O bien, pensé algo diferente respecto a lo que pueda crear ese seminario en mi vida. Yo pienso que en realidad pensé algo distinto. Y te quiero compartir mi pantalla para empezar aquí a trabajar sobre esto. Entonces, te decía que esta frase no está del todo cierta. En algunos casos sí puede ser útil y sea lo único que te hace falta para despegar. Pero esto también, algo, fíjense, si es una locura esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Aquí, aquí como nos podemos dar cuenta, algo que yo buscaba y podía estar viendo en todo momento, que los resultados no eran los que yo esperaba. Y entonces siempre estaba en búsqueda de hacer algo distinto, ¿no? Es decir, los resultados que tú tienes son los que van a indicar si te sientes cómodo con esos resultados, pues lo más seguro es que te mantengas igual, pero si no te sientes cómodo, te va a empezar a pasar algo quizá muy parecido a lo que a mí me pasó. Empiezas a buscar, te vuelves en un profesional incansable, donde siempre estás buscando una forma de aprender, de poder transmitir un poquito más, ¿no? Ahora regreso aquí a la presentación. ¿Me siguen? ¿Me siguen antes de poner aquí la lámina para verlos bien a todos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué le puse a esta plática transformarte? Porque considero que, como lo dice las últimas 4 letras, es un arte. Un arte donde nosotros somos tanto el material como la mano de obra. Nosotros nos vamos a esculpir a nosotros mismos de tal forma que vamos a crear una obra maestra de nosotros mismos. Y dependerá de cada uno qué tan grande quiera ser esa obra maestra. Ojalá que te atrevas y que te animes a hacer de ti esa gran obra de arte. Eh, para mí, transformarte es alcanzar tu máximo potencial trabajando en ti, ¿no? Como ya los decía. Y déjame decirte esto, ¿no? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. ¿A alguien le suena esta frase? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. ¿Alguien que nos quiera platicar sobre esta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, te platico un poquito. Esta parte de muchos son los llamados, pocos son los elegidos, es una frase que viene dentro de una parábola de Jesús en Mateo 22. Y platica un poquito la historia de un rico que se iba a casar su hija y empezó a invitar a varias personas para que asistieran a su boda y muchos no asistieron. Y empieza a hacer un montón de cosas para que vayan las personas a la boda de su hija, porque no quería que estuviera todo vacío. Invitó primero a las personas ricas, ¿no? No quisieron ir. Las volvió a mandar invitar y luego lo ignoraron este llamado. Entonces invitó a todo el mundo en general. Incluso algunos fueron, pero no iban bien vestidos, no iban preparados. Y entonces aquí, esta parábola lo que nos trata de enseñar es que hay que ir al llamado y además, si vas al llamado, hay que estar preparado. Y no solamente, bueno, es en el tema de la fe, que además yo me considero alguien de una gran fe, eh, pero también este llamado es para el éxito. Este llamado también es para tener una vida plena, una vida de riqueza. Pero hay personas que no toman ese llamado y por lo tanto no son elegidas. Hoy tienes un llamado más. Estoy seguro que tú has tenido muchos llamados en la vida. Sin embargo, quizá algunos han decidido no tomar ese llamado y otros a lo mejor sí lo tomaron, como los que están aquí reunidos.
Pero no es suficiente con haber asistido aquí. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados para la invitación. Y como dicen, si el alumno está listo, el maestro aparece. ¿Sale? Entonces, el éxito está para todos, por cada uno de nosotros. Así que tómalo y hazlo parte tuya. Cree que te lo mereces. No creas que esto solamente es para otras personas distintas a ti. Sigo avanzando. Yo te pregunto, ¿para qué quieres transformarte? Si la respuesta que tú me das no te motiva, ¿qué crees? Es muy probable que no te transformes, que no hagas cambios en tu vida, de ningún tipo. Sin embargo, si el resultado que esperas realmente te motiva, ese es el primer paso, ¿no? Estás motivado, tienes una pasión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que tiene un para qué, encontrará un cómo. ¿Te acuerdas? Yo hace rato te platicaba, ¿no? Yo tenía un para qué, ayudar a los demás. Y este ha sido mi cómo. Te expliqué un poquito mi cómo. Cómo enseñándoles productos, enseñándoles técnicas de ventas, enseñándoles herramientas. Y este es un poquito, también un parte del cómo. Somos multifactoriales, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen crecer. Y esta creo que es una de las más importantes, quizá que las que están más dentro de nuestro ser y las más difíciles de ver, ¿no? Es muy simple ver cuando alguien no conoce productos, es muy fácil ver cuando alguien no tiene una técnica de venta. Pero lo que te voy a platicar de hoy, lo de hoy, es de lo más difícil de ver. Es más, creo que fue lo que más años me tardé en entender. Hoy yo recuerdo muchos de mis maestros, ¿no? Mis maestros en esta carrera como agente de seguros, que me lo decían hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, y apenas de unos 7 años para acá es que me empezaron a caer muchos de estos 20, ¿no? Ojalá que a ti te caiga uno de estos 20, pero si no, tarde o temprano recordarás esta plática. Esperamos que sea más temprano que tarde, pero sobre todo, ¿quieres que sea temprano? Encuentra tu para qué. Encuentra tu para qué. Y aquí pues vamos a seguir hablando de esto el día de hoy. Hay muchos modelos de transformación. Digo, aquí puse algunos, los que yo conozco, pero hay muchísimo más. El japonés, el del ser, hacer, tener, el ontológico, que fue también donde empecé, el del proceso de manifestación, programación neurolingüística, lo que es la neurosemántica, las leyes universales y muchas otras más, ¿no? Te quiero platicar algunas de estas, no te voy a platicar todas. De hecho, George también ya te platicó de las leyes universales, ¿no? Y que va muy relacionada con esto, ¿no? Sí, sí les platicó George de las leyes universales, ¿sí? Está muy conectada con esto. Entonces, miren, ¿cuál es el tema japonés? Fíjense que hace, de entre estas conferencias a las que he tenido oportunidad de asistir, conocí a Carlos Kasuga. Carlos Kasuga es el presidente y dueño de Yakult, y él nos daba una plática súper interesante, ¿no? Y hablaba de los 4 eh, pilares del por qué los japoneses logran lo que tienen. Y el primer pilar era el bien ser. El bien ser. El segundo pilar es el bien hacer. Tercer pilar, el bienestar. Y el cuarto pilar, el bien tener. ¿Sí? ¿Qué es cada uno de ellos? Y él, a palabras que él comentaba, el bien ser alguien honesto, puntual, responsable, limpio, trabajador, ¿no? Aquí, por ejemplo, de repente, en esta carrera, pues de repente llegamos a decir, oye, es que vamos a citar a los agentes media hora antes, ¿no? Porque luego no son tan puntuales. ¿Y por qué no somos tan puntuales? Deberíamos de ser más puntuales, ¿no? Un japonés a veces, es más, yo a veces soy así. Si por algo vas a llegar tarde, te avisa una semana antes. ¿Qué crees? Voy a llegar tarde, ¿no? A mí de repente me dicen, oye, de una cita en 2, 3 días, te digo, ¿qué crees? Pues, puedo, pero me conecto 15 minutos tarde. ¿Por qué? Porque ya tengo cosas que hacer a cierta hora y sé que me puede llevar más tiempo. Entonces, la puntualidad, el ser honesto, ¿no? La verdad es que no todos de repente es una carrera que me he tocado a gentes que dicen, es que todo el mundo lo hace.
todo el mundo lo hace mal. Y entonces como todo el mundo lo hace mal, pues ya lo empezamos a ver bien. Y algo que se nos olvida es, pues todo lo que pues está mal, pues seguirá siendo mal, aunque todo el mundo lo haga, ¿no? Y a veces lo que está bien, aunque pocos lo hagan, no significa que está mal. Entonces, es una forma de pensamiento que nosotros tenemos que estar fomentándonos a nosotros mismos, pero no solamente por nosotros, sino incluso por los que están detrás de nuestro, ¿no? Porque somos observados por nuestros hijos, por nuestros familiares, en primer lugar por nuestros hijos, ¿no? Y yo la verdad es que quiero hacer de mis hijos alguien con valores. ¿Qué valores les quieres transmitir a tus hijos? También entonces nos vamos al siguiente pilar, el bien hacer, ¿no? El bien hacer es hacerlo bien desde el principio y hacer tu máximo esfuerzo. El bienestar es dar más de lo que se recibe. Al final uno tiene la sensación del bienestar y felicidad plena. El éxito más allá del éxito. Y Carlos Casuga lo que nos dice también es el bien tener. ¿Pero qué es el bien tener? Si se cumple con los tres primeros y en ese orden, logrará el bien tener del dinero y todos sus placeres. ¿Les hace sentido esto que acabo de platicar? ¿Sí? A ver, solamente veo 3, 4 que sí, sí. A ver, los que tienen su cámara apagada, aunque sea, póngame ahí algo que me digas que sí me están siguiendo, una reacción. Sí, un aplauso o algo por el estilo. Alberto, perfecto. Graciela, ¿estás por ahí? Ándale, mira, la tiene. Daniel Vázquez, por ahí. Bueno, vamos a seguir, mira, también. Ahí está, perfecto. Vamos bien. Entonces, si nos hace sentido, entonces, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Sean, la mayoría de las personas, incluso así, nos educan en algunas ocasiones. ¿Por qué empezamos por el tener? ¿Por qué siempre somos y además, bueno, estamos en una sociedad consumista, ¿no? Y entonces siempre nos enfocamos mucho en el tener. Y quiero tener esto, y quiero tener aquello, y quiero tener, y tener, y tener. Entonces dice, bueno, entonces si quiero tener, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y finalmente, lo que pasa es que si yo tengo eso, si hago esto, me sentiré o seré esto. Bueno, pues eso creo que es finalmente uno de los grandes errores, ¿no? Que se tiene. Esto, hay un libro que se llama justo así, Ser, Hacer, Tener, de alguien que pues, primero empezaba, hacía zapatos y hoy pues hasta tiene un hotel, ¿no? Y que se dedica a dar seminarios que le ayuden a transformar a las personas. Y no sé si alguien sepa a quién me refiero, ¿no? Por aquí mi tocayo, ya sabe quién tocayo, a ver, compártenos. Su, Tiene un triangulito también de ser, hacer y tener. ¿Te refieres a Arsique? Arsique lo tomó, lo adoptó, pero antes Arsique decía, tiene un libro que se llama Ser, Hacer, Tener, y Arsique lo maneja y lo hace referencia a un libro de Michel Domit. Yo decía, antes Ah, hacía sí, sí. zapatos, y que hoy Tienes toda la razón. tiene un hotel en Valle de Bravo que se llama El Santuario, y Sí. que se dedica a hacer seminarios acerca de esto. Entonces imagínate, ¿cómo pasó de hacer zapatos a esto? Yo también de repente digo, ¿cómo pasé de estar en los seguros a hablar de esto, no? Y tiene todo que ver, todo que ver. De repente uno piensa que no tiene relación, pero tiene todo que ver. Porque si tú quieres transmitir a alguien que el vender un seguro de vida, el proteger a una familia, el proteger a unos huérfanos, a una viuda, a un viejito, solamente pensando por la comisión que yo me voy a ganar, pues estoy pelas, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría de las personas que no logran quedarse en esta carrera, porque hay una gran rotación, una gran parte de lo por cual no se quedan aquí, es porque no entendieron el gran valor que nosotros tenemos como agente de seguros. No por el ingreso que no tuvieron, ¿eh? Porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen tantos ingresos, pero aún así se quedan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta del gran propósito que tiene esta carrera. El significado que tiene esta carrera es mucho mayor de lo que uno se puede llegar a imaginar. En la medida que lo estudias, y yo lo he ido estudiando, mi tocayo me me presentó como un actuario, pero hoy
pero también me presentó como uno de los grandes conocedores del seguro de vida. Y hoy yo me considero más un gran conocedor del seguro de vida, y no todo, no solamente en la parte actuarial, sino también en la parte humana y emocional que conlleva el seguro de vida. Y es más, te lo voy a decir por qué. Yo tengo 8 seguros de vida, ¿no? De los cuales tengo 8 de retiros, 2 planes educacionales para mis hijos, 2 temporales, ¿no? Eh, eh, ¿Y por qué? Porque por nada del mundo a mí me gustaría que mi familia quedara desprotegida. Por nada del mundo me gustaría que a mí me ocurriera algo y llegar a estar en una invalidez y no tuviera los recursos y que tuviera que sentirme que pierdo la dignidad por estar pidiéndole el favor a alguien para que me pueda dar de comer o me pueda bañar, ¿no? También por lo mismo tengo mis seguros porque para el retiro. Y no solamente pienso en mí, pienso en mi esposa, ¿no? Porque pues la verdad es que yo me veo envejeciendo con ella, ¿no? Pero tener los recursos para que podamos salir adelante. Por eso te digo que no solamente te hablo de la parte actuarial, sino también de la parte del propósito que tiene esta carrera, ¿no? Eh, Así que si tú entiendes claramente este propósito para el cual tú estás aquí como agente de seguros, no importa que no sepas productos. Miren, porque esta es otra de las grandes enseñanzas que yo tuve. Durante estos 20 años, pues de repente agentes me decían, ¿qué crees? Yo no conozco el producto, ¿me puedes acompañar? Y acompañaba a los mismos agentes que me pedían, y conforme y yo decía, ¿cómo le hacen para vender si no conocen el producto? ¿Y qué crees que me respondían? Tenían claro su para qué. No conocían nada del producto, pero al momento de explicar su para qué, su propósito a sus clientes, realmente, wow, me iba yo de espaldas. Entendía el por qué vendían tanto. Con todo y que de repente no sabían ni qué era un temporal, ni un total, ni un OB. Ni se acordaban de las condiciones generales. Es más, a veces ni se acordaban cómo llenar bien la solicitud. Así te la pongo, ¿no? Y a veces ni siquiera seguían un proceso de ventas. Fueron también de las cosas que yo aprendí, ¿no? Dices, ¿cómo esta persona no sigue ningún proceso de ventas y vende tanto lo que vende? Porque tiene un propósito, tenía un significado. A veces también estas personas descubrí que no tenían muchas herramientas de seguimiento, pero, pero todas tenían este propósito, pero además todas conocían de alguna forma, empíricamente o de haberlo leído, las leyes universales que ya George nos platicaba, ¿no? Entonces, eh, no te creas, parte de todo este aprendizaje que estoy compartiendo, pues ha sido de la observación. Yo me considero un gran observador y como buen matemático o buen actuario, creo que logro identificar patrones. Normalmente, pues yo veía patrones de números, ¿no? ¿Qué patrón lleva ciertas cosas? Para a través de ese patrón crear un modelo matemático. Bueno, pues es exactamente con los mismos, igual con las personas. El éxito tiene un patrón, tiene un cierto comportamiento y es algo que yo aprendí a observar. De hecho, hay un libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill, donde él entrevistó a 500 de los grandes empresarios en Estados Unidos y empezó a documentar este gran libro, ¿no? Que tiene como 80 años, te recomiendo que lo leas, muy buen libro. Eh, y pienso que de alguna forma lo que te estoy enseñando el día de hoy es un poquito de eso, pero dentro del sector asegurador. Es la observación, tantas entrevistas, tantas pláticas que he tenido. Yo voy a un seminario y sigo preguntando y sigo teniendo esa inquietud. Me sigo considerando una esponja, como dicen, ¿no? Esponjita que trata de absorber lo más que puedo a cualquier lugar al que vaya. Y no doy nada por algo que eso ya lo sé. El ya lo sé, eso ya lo conozco, está fuera de mi vocabulario, ¿no? Trato siempre tratar antes de preguntar la perspectiva. Así que si tú también eres de los que dicen, ya lo sé, ese es uno de tus mayores obstáculos que hoy puedes tener en tu camino, ¿no?
Ahora, el modelo ontológico, que es de ahí de donde sale el modelo transformacional, pero antes de seguir, déjenme tomar un poquito de agua y aprovecho para preguntarles, ¿cómo vamos? ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? ¿Voy rápido o me regreso? Vas bien, tocayo. ¿Sí? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, Vamos gracias. a poner las biografías. Está notando, Fanny, la biografía que has sacado, esa de Piensa y hágase rico. Adelante. Sí, gracias, tocayo. De hecho, se considera el libro de Piensa y llega a ser como uno de los primeros, si no es que el primer libro de los libros de autoayuda, ¿no? Como que se considera, pero chéquenlo. Pero bueno, continuando con esto, si tienen alguna duda, algún comentario, ¿saben algo que me encanta? Me encanta debatir. Si alguien no está de acuerdo conmigo, dígamelo. Finalmente, esta es mi percepción. Me encanta escuchar la percepción, porque fíjense que si alguien me debate, puede ocurrir una de dos cosas. O me convences que a lo mejor mi punto de vista está mal y crezco, o te ayuda a convencer que tu punto de vista está mal y creces. Finalmente, alguno de los dos puede crecer. Así que yo no tengo problemas con el debatir alguno. Ahora, si cada quien se queda con su golpe, finalmente no pasa nada. Podremos creer que finalmente algo que manejamos mucho es, si a ti la idea que tú tienes te es útil y yo mi idea que tengo me es útil para los dos, y no importa que sean totalmente opuestas, si los dos cumplimos nuestro propósito y nuestra meta, no hay por qué pelearse. No hay por qué creer que una es mejor que otra. Las dos ideas pueden ser simplemente buenas. Pero justo a través de estas discusiones es donde creo que viene eh, el gran aporte del conocimiento, ¿no? Fíjense, les platico, y ahorita me acordé, ayer mi hijo, el chiquito, mi hijo va a cumplir 7 años, y me hacía preguntas, eh, a veces que uno puede considerar como un tanto inocentes, ¿no? Tanto que mi hijo, el de 9 años, que para él, pues decía, ay, Eric, ¿cómo preguntas estas cosas, no? Son lógicas, son obvias. Miren, les voy a hacer esto. Oye, papá, ¿por qué las calles tienen nombre? Y empezamos a debatir este tema en el camino de la escuela a la casa, que en verdad creo que fue de los mayores aprendizajes que nos pudimos haber, tanto yo como mi papá, como mis hijos en lo personal. Y podría ser una pregunta para la mayoría tonta, ¿no? Y yo también te invito a que veas las cosas con ojos de niños o con oídos de niños. ¿Qué es lo que realmente te están queriendo preguntar? ¿Cuál es realmente su inquietud? Porque cuando conocemos realmente la inquietud de las personas, es donde podemos saber hacia dónde va su pregunta, ¿no? Así que seamos curiosos, seamos curiosos. Bueno, les platicaba regresando al tema del modelo ontológico de Rafael Echeverría. Para los que han tomado curso con Larisa Sedano, que creo que es la mayoría, menciona mucho este libro de ontología del lenguaje. Es un libro complicado, ella lo recomienda mucho. Yo no sé si recomendarlo un tanto porque eh, yo te recomendaría, empieza con muchos otros libros más y cuando sientes que ya estás así como el momento más importante de tu transformación, puedes recurrir a este libro, pero creo que es un libro un tanto tedioso, eh, que no es de fácil lectura y de fácil comprensión, ¿no? Así que es bueno para cuando ya te esclavas en estos rollos, muy, muy, muy interesante, pero la voy a poner la forma sencilla, para que sepas a veces de qué se trata. Fíjate, que, para empezar, ¿qué significa osar? ¿No? Se llama el modelo osar. Y fíjate, osar significa atreverse, emprender algo con audacia. Y eso es a lo que él llama el cambio transformacional, atreverse. Yo te pregunto, ¿en esta carrera realmente estás siendo atrevido? ¿Estás siendo osado? ¿O estás haciendo el mínimo esfuerzo? No, si quieres, no me lo contestes, pero quédate con esa reflexión. Archivo muerto por el anterior gerente que me hizo los trámites. Si me ayudan, ándale ya. Sí, entonces, hay que ser osados en esta vida para poder transformarnos. Ahora, este modelo OSAR no solamente viene de ahí, sino realmente viene por las siguientes
siglas, que es la O de observador, la S de sistema, la A de acción, la R de resultados. ¿Qué significa esto, no? Ya la vez que ya en los otros modelos también lo manejan. El observador es más que nada nuestro ser, la acción es nuestro hacer y los resultados es el tener, ¿sí? Pero hay un elemento nuevo que no había aparecido en los otros modelos, que es el sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Qué se imaginan que es el sistema? ¿Alguien que nos quiera decir? Cualquier idea, ¿eh? No se preocupen. Estamos aquí para aprender, para compartir ideas. Le vamos a dar un punto extra al que conteste. No importa bien o mal, ¿eh? Es que conteste. No es como la metodología que tienes que hacer para conseguir algún resultado. Gracias, Diego. Sí, bueno, en este modelo no significa eso, aunque sí, en otras cosas significa un sistema, un proceso. Aquí, pero gracias por la aportación, aquí también nos da otro significado de lo que es un sistema. Aquí a lo que se refiere este modelo es a la programación que tenemos desde niños, ¿no? Nosotros somos como, quizá una de las mejores analogías que podemos hacer es con un celular, ¿no? Compramos un celular y lo primero que tenemos que hacer al comprar un celular nuevecito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Configurarlo, ¿no? Y le configuras el idioma, la hora, qué aplica y empiezas a descargar aplicaciones, ¿no? Y según las aplicaciones, lo empiezas a configurar. Y así nos pasa a nosotros como desde pequeños. El sistema es todo lo que aprendimos en la escuela, con nuestros papás, las experiencias que tuvimos y todas las interpretaciones que le vamos dando a nuestro mundo y que nosotros le vamos a poner dando un significado, ¿no? Ahora, una cosa es ese significado, por ejemplo, una de las cosas más comunes a lo mejor, o como ejemplo, es que hay personas que pueden decir, no es que mi papá no me quería. Y a lo mejor tú le preguntas al papá y tu papá te quería un montón, ¿no? Pero esa era tu percepción. Y entonces tú creíste pensando que tu papá no que te quería, pero bueno, pero finalmente se fue tu interpretación. Entonces, esa interpretación que tú le das desde chiquito son tus sistemas, así como muchos más con el tema del idioma, de la religión, de la política, hasta del fútbol, si quieren, pues es un tema del sistema, ¿no? O qué deporte te va a gustar y qué deporte no te va a gustar, etcétera. Todo eso forma parte de nuestros sistemas y de nuestras programaciones, ¿no? Y van influyendo, porque esos sistemas los vamos creando o los vamos percibiendo como reales. No los vemos como una cuestión. Miren, hace poquito alguien me decía, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto mismo, de los sistemas, es que todos los hijos, los que son hijos mayores, fueron educados de forma más estricta. Los del medio, nadie los pela, y los hijos más pequeños son hijos consentidos. Si tú creces con esa idea, pues efectivamente vas a decir, yo fui el hijo mayor. Mis papás fueron bien estrictos conmigo, hijos de la fregada, ¿no? Y el del medio el del medio va a decir, hijo, yo fui el del medio, mi papá, por eso no me pelaban. Y el chiquito va a decir, no, es que yo por eso era el consentido. Mira, yo les puedo decir, pues yo tengo 3 hijos, y yo creo que uno es diferente como papá con cada uno, y uno trata de ser exigente con los 3, tratas de consentirlos a los 3, y no es que tengas preferencia por ninguno. Cada uno a tu manera, pues, oye, son tu sangre, ¿no? Definitivamente cada uno tiene su temperamento, tiene su carácter, tiene sus habilidades, y uno a lo mejor puede ser un poquito más compatible con uno, con otro, pero no deja de ser tu hijo, y, y- pero sin embargo, esta es una creencia con la que a veces la cuestionamos, ¿no? Hace poquito coachaba a alguien que decía, oye, es muy chistoso porque tú eres ahora papá y no te ves como papá de 3 hijos y tú estás más en el papel de víctima de hijo que en el papel protagonista de papá de decir voy a cambiar la historia, ¿no? Fíjate qué curioso. Entonces, bueno, ese es parte del sistema. Entonces, solamente como un ejemplo, no me voy a desviar más para acá.
pero voy a seguir. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? El modelo es, primero son sistemas sociales, lo que yo aprendí y voy viendo, estas interpretaciones. Luego mi observador, luego la acción, según cómo estoy condicionado con esto. Por ejemplo, a mí, si alguien me condiciona, sobre todo en temas de dinero, ¿no? Quizás son nuestros ejemplos. Imagínate que alguien le metió desde chiquito, los seguros son malos. Los seguros no pagan, ¿no? Creces y no quieres comprar un seguro. A veces no te acuerdas ni por qué, pero no quieres comprar un seguro. Y te dijeron, es que el seguro es malo, ¿no? Mejor gástatelo todo antes. Entonces, tienes un sistema, viene tu observador, que es tu ser, y entonces cuando tienes que comprar un seguro, o tienes que ahorrar, o tienes que invertir, o tienes que hacer algo para tu bien económico en tu vida, resulta que lo que haces es todo pues, lo contrario, y finalmente, pues, ya sea que tengas un ahorro, tengas una póliza, o bien no tienes ahorro, no tienes una póliza, estás sufriendo y le echas la culpa a medio mundo, ¿no? Entonces, ese es así, este modelo. Por aquí alguien, mi tocayo estaba levantando la mano. Sí, tocayo. Fíjate, tocayo, que ahorita tú mencionaste un ejemplo muy bueno, el tema de los hijos. Sí, yo tengo aquí dos preguntas en una, ¿se vale? es oferta. En el tema de los agentes, cuando uno desarrolla los agentes, ¿cuál es el papel que debo de tener? Que es un rol muy específico. Y el otro, cuando tengo colaboradores o colaboradoras. O sea, tú mencionaste, bueno, el caso de mis hijos, pues les exijo y órale, los mando a echarle más ganas, a mejorar incluso el estándar que yo tengo y todo lo demás. En el tema de agente y en el tema de colaboradoras, tú sabes que Vane y Fanny están colaborando conmigo. Ahí, en ese caso, ¿qué es lo que tú me recomiendas en el caso de los agentes? Porque también hago un trabajo de mentoría y el otro es con los colaboradores y colaboradoras que estoy facultando en este momento. Pues mira, tocayo, yo creo, parte de esto, digo, y es solo mi percepción, a las personas que no saben, pues les puedes enseñar. A las personas que no pueden, me refiero en el no poder porque a lo mejor no conocen el ciclo de la venta, pues también les puedes enseñar en un ciclo, las puedes motivar. Pero las que no quieren ser ayudadas, yo más bien partiría de ese punto de qué hacer, ¿no? Pueden, saben y quieren. Si las tres contestas que sí, pues hay que seguir trabajando con ellos de diferentes formas. Pero si no quieren, y a veces, te entiendo porque a veces a mí me ha pasado, ¿no? Pero me pasaba, más bien, corrijo, me pasaba. Me pasaba que yo quería más el éxito de las personas que el que la propia persona quería. Y me pasaba, pero hoy ya no me pasa. Hoy si yo estoy con alguien y veo que esa persona ya no quiere ser exitosa, no quiere transformarse, no está dentro de sus propósitos de vida transformarse, no tiene un para qué, no tiene metas significativas, podré tener 2, 3 reuniones tratando de descubrir, tratando de ayudarle, tratando de motivarla o buscando algo de donde nos podamos apalancar. Pero si yo no encuentro eso, yo la verdad es que me hago a un lado. Y prefiero trabajar, me hago a un lado o las hago a un lado, dependiendo del perfil de lo que estemos hablando, ¿no? Pero tocayo, si quieres, vamos a continuar para no atorarme en este Gracias, punto. gracias, tocayo. Adelante. ¿Vamos bien?
Digo, sé que aquí algunas respuestas, algunos agentes dicen, chin, en la torre. Pues la verdad es que sí, de alguna forma también te quería hacer reflexionar. Me parece que es mucho más importante que una gente tenga metas significativas. Como les dije, el que tiene un para qué encontrará el cómo, ¿sí? Pero si alguien no tiene una meta, no tiene un propósito, no importa si seas, como decía mi tocayo, colaborador o vendedor o agente o lo que seas, si no tienes un propósito, la verdad es que también uno como colaborador también tiene grandes propósitos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo te puedo platicar de George, que es un gran colaborador también mío, y yo cuando platico, pues también él me habla de lo bien que se siente cada vez que está ayudando a alguien, a lo mejor a que salgan sus trámites, a que alguien pueda darse de alta, a que pueda salir esa póliza y una gente, gracias a eso, pueda ganar un bono. Y eso, pues, la verdad es que hace una gran distinción, ¿no? Pero, de hecho, traigo una plática, bueno, una lámina que les voy a platicar. Y hablando de todo esto, déjenme la busco para saltármela hasta allá. Te voy a contar una historia. Bueno, antes también de todo esto está el proceso de manifestación, ¿no? El proceso de manifestación, este proceso de manifestación para también, para la literatura que están manejando, este lo manejamos el año pasado en, en las lecturas que hicimos dentro de la compañía que se llama Los secretos de la mente millonaria. Y este cuate, Harv Eker, menciona este modelo, ¿no? Y es, primero tenemos una programación. Él le llama programación y que también lo podemos decir sistema. Luego vienen nuestros pensamientos, que es nuestro ser, nuestra esencia. De ahí vienen nuestros sentimientos. Él, por ejemplo, aquí agregó las emociones, que también el modelo OSAR lo contempla, pero no dentro de la fórmula, pero también lo contempla la emoción, allá lo menciona como la emoción. Luego viene la acción y finalmente el resultado que tenemos. Si te das cuenta con esto, ¿qué es lo que te quería enseñar? Que hay muchas personas que ya están hablando de este tema y además, si nosotros nos vamos, Rafael Echeverría, que es el que trabaja el de ontología del lenguaje, hace referencia a otro libro que tiene como 70 años más, que se llama Haciendo cosas con palabras, y es un libro que acabo de comprar, todavía no lo leo, pero fíjate, ya te estoy hablando que esto tiene una gran, gran historia, y a veces, ¿sabes qué es lo que nos pasa? Te lo voy a poner con un ejemplo. Estaba yo tomando una certificación en PNL y neurosemática, y de repente alguien comenta, haciendo referencia a la película de Matrix. ¿Ya vieron la película de Matrix? Una película de hace 20 años, ¿no? Y No. no, véanla, es una película ya viejita, está en Netflix, ahí la van a encontrar, ¿no? La de Matrix. Y entonces de repente decía este cuate, decía, es que la película de Matrix estuvo adelantada a nuestro tiempo, ¿no? Y entonces o sea, yo lo que decía es, no, la película no estaba adelantada a nuestro tiempo, a nuestra época, estaba adelantada a mi tiempo. Yo no estaba preparado para entender a lo mejor la filosofía que podría tener X o tal película. Y entonces, en realidad, toda esta información ha estado. Hace, y te platico otro ejemplo. Alguien me decía, oye, esto de la meditación y del yoga es nuevo, ¿verdad? Y le digo, no, esto ya tiene años. Nada más que tú no estabas preparado para hablar del tema de meditación y de yoga, pero tiene muchos, muchos años. Y así nos va a pasar muchas cosas, las vamos a ver como nuevas, pero en realidad ya tienen una historia. Aquí lo que te quise hacer es una breve historia de todo esto, porque si no empezamos a trabajar en nuestro ser, en nuestra transformación, se nos va a seguir pasando el tiempo y no vamos a alcanzar nuestras metas y nuestros resultados, ¿no? Entonces, déjenme ir a la lámina que les quería enseñar y ahorita me regreso. ¿Dónde quedó? En un segundo. Aquí está. Bien, bien. Te voy a platicar este cuento o esta historia. Iba una persona caminando, así, ¿no? Y empezó a ver que estaban construyendo
algo importante. Y le llamó la atención y quería saber de qué se trataba eso que estaban construyendo. Y entonces se acercó a uno y entonces el primero le pregunta, ¿qué están construyendo? Y el primero dice, la verdad no sé. A mí solo me encargaron que hiciera un muro. Le pareció extraño y siguió caminando. Y de repente llegó con otra persona y le dijo, oiga, ¿qué están construyendo? ¿Qué hacen aquí? Y entonces él le dijo, pues mira, aquí estamos construyendo una iglesia, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Pero pues la verdad es que no le parecía algo normal lo que estaban haciendo, ¿no? Le parecía que el tamaño de la construcción no era suficiente. Así que siguió caminando para saber si podía saber algo más. Y se acercó otro albañil. Y entonces ese albañil dijo, es que estamos construyendo una de las catedrales más hermosas del mundo, ya que pues esperamos que aquí venga mucha gente para profesar su fe a Dios. ¿Qué te enseña esta historia? Visión de cada quien. La visión de cada quien. Gracias, Rubén. ¿Qué más? Pues que uno se va forjando, ahora sí que hasta los pensamientos, ¿no? Como tú lo habías dicho, a veces que uno viene con cosas hacia atrás, que el papá, que esto, que te van diciendo cosas malas de las cosas y uno se lo va creyendo, entonces cada quien debe de ir viviendo, ¿no? Cada momento. Gracias, sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Uno más que nos quiera platicar, ¿no? Sobre el tema del propósito. El empeño que le pondrías a construir una catedral y el empeño que le pondrías a hacer una barda. Gracias, Rubén. Claro, eso también está dentro de todo, ¿no? Ya lo decía Rubén, la visión, pero también, por ejemplo, está la actitud, está la pasión. ¿Quién consideran que va a ser un mejor trabajo? ¿El primero, el que solamente hace un muro, o el tercero? El tercero. ¿Quién considera que, que va a ser, no solamente va a ser un mejor trabajo, sino va a estar más contento independientemente de cuánto le paguen? El tercero. El tercero, ¿verdad? El primero seguramente está ahí solamente por cuánto te pagan. Pero el tercero tiene un propósito mucho más grande. Un para qué, ¿no? Un para qué. Y lo mismo pasa con nuestra carrera de agentes de seguros. Yo pienso que de repente, les decía hace rato, los que se van son los que solamente vieron aquí que están construyendo un muro y no ven más allá. Entonces, construir un muro en esta actividad es solamente como decir, es que yo me dedico a vender seguros. Es que nosotros sí nos dedicamos a vender seguros, pero no solamente eso. El tercero también hace un muro, igual que el primero, pero no se queda solamente en el muro, va más allá. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro. Y cuando tú tienes muy claro que hay más allá, se te olvida si te sabes o no los productos. Si te olvidas si te sabes o no el guión telefónico, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Ya empiezas a quitar todos los obstáculos en tu camino. Que no sea hacer llamadas, no importa. Yo tengo que hacer llamadas porque mi propósito es muy grande. O sea, por ejemplo, imagínense que este cuate por alguna razón no supiera hacer una mezcla en particular o no supiera poner capaz de estar el más nuevo de todos, ¿eh? Aquí no dice que era el experimentado o el menos experimentado. Pudo haber sido el más nuevo y puede ser que no sepa nada, pero sin embargo tiene un propósito muy grande. ¿Qué crees que va a hacer esta persona que tiene el propósito de construir la catedral más grande? Porque tiene claro su propósito, aunque todavía le faltan muchas cosas para aprender. ¿Qué crees que va a hacer cuando tenga que hacer algo que no sepa? Aprender o preguntar. Va a aprender, va a preguntarle, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Eso es una característica de la gente apasionada. Va a empezar a preguntar, ¿cómo le hago para llegar a esta meta? ¿Cómo le hago para venderla? Tengo la disposición de aprender, ¿no?
Y lejos de decir, ay, no, eso, llego, pregunto, y no, ¿qué crees? Eso ya lo hice. Claro, hay mucha gente que pregunta, porque también me ha pasado, pregunta y llega y le empieza a decir algunas ideas. Dice, no, esa no funciona porque ya la intenté. No, esa tampoco. No, esa menos. Bueno, entonces ya no tiene tanta disposición. Es una primera parte, entonces nada más ten cuidado en qué parte te vas a atorar, ¿no? O mejor dicho, que todas esas partes las vayas superando una a otra, porque si en alguna te atoras, realmente entonces tu para qué no fue demasiado grande. Si encontraste cualquiera, alguna chiquita o grande, no importa, que te detuviera, este, pues entonces tu propósito no es demasiado grande. Y yo se los digo desde mi perspectiva, ¿no? Hoy, después de 20 años de esa gran pregunta de que me dijeron, si hay una forma ¿puedes ayudar a los agentes a vender? Yo sigo buscando formas, ¿no? Y sigo buscándole y sigo preguntando y sigo encontrando, como les decía, tomaba un curso y ese curso fue apenas de este sábado, hace 8 días. Que además es una de las cosas, ¿no? Eh, Normalmente, por ejemplo, el que nada más se está poniendo uno, seguramente nada más va a cubrir un horario, ¿no? Yo no trabajo de tal hora a tal hora. Es por la que me pagan, ¿no? Sin embargo, la persona que está construyendo una catedral, ¿ustedes creen que les preocupa el horario? ¿Ustedes creen que les preocupará trabajar sábado y domingo? No. Igual es también a veces nuestra carrera, ¿no? Y más aquí, que trabajamos por comisiones. La verdad es que deberíamos de estar más apasionados y decir, bueno, no importa, hago llamadas. ¿Cuál es el mejor momento para hacer llamadas? Cualquiera. 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 Bueno, miren, ¿qué comprobamos con esto? Que ya lo sabemos, pero ya lo sabemos. Ahora la pregunta es, ¿y lo hacemos? ¿Por qué si no lo hago es porque quizá mi propósito no está suficientemente grande, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, a ver, bueno, vamos a seguir entonces. Eh, entonces, hablando del tema del propósito, yo creo que se podría ver un poquito como esta imagen que tenemos aquí. De repente el mundo tiene en un mismo autobús, en un mismo camino podemos encontrar las decisiones que uno elija de su vida, ¿no? ¿Para qué lado vas a voltear tú? A veces nos perdemos o nos puede pasar algo como déjame ver si es la que sigue. Esta. Cuestión de perspectiva, ¿no? O esta otra. Y ahorita que veo esta frase, yo soy mucho por ahí dicen, si le das a una persona un pescado, le darás de comer un día. Pero si le enseñas a pescar, le darás a comer durante toda su vida. Y sinceramente a veces yo a veces, pues sí, muchas veces hay personas que acuden a mí pidiéndome que les dé el pescado. Y tengo que tener una resistencia muy fuerte para decir, no, 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 es que yo realmente mi trascendencia no está en darle el pescado. Mi trascendencia está en enseñarle a pescar. Entonces, si alguien viene conmigo, normalmente buscaré cómo ayudarle a esa persona a que aprenda a pescar. Es más, y que además ella vaya teniendo los recursos para seguir creciendo en todo momento, ¿no? Déjame, me muevo a la siguiente lámina. Ahora bien, hablando del propósito, fíjense que también hemos hablado, se ha dicho mucho, y esto yo también lo empecé a reflexionar, es que nos dicen, tienes que descubrir tu propósito. No, no, normalmente eso es lo que hemos escuchado, creo que de manera general, debes descubrir tu para qué. ¿Les ha pasado? ¿Sí han escuchado eso o han escuchado algo distinto? Si alguien ha escuchado distinto, háganmelo saber, me gustaría escucharlo para también a ver si yo me llevo algo nuevo. O bien, nunca habían escuchado nada del propósito, ¿no? ¿Cuál es su experiencia acerca de su para qué y de su propósito? ¿Qué sabían?
Una pregunta, ¿para ti propósito es sinónimo de objetivo? Sí, ¿cuál es mi objetivo de vida? Sí, claro, de alguna forma, sí. Pues se dice, ¿no? Víctor Frank lo decía, que el hombre que carece de objetivos, de un objetivo de vida, pues está nulo, ¿no? O sea, no, ¿hacia dónde vas si no tienes objetivos? Gracias, Alicia. Oye, Alicia, ya que comentaste a Viktor Frank, y para los que no han leído o saben quién es, y ayúdanos a poner en contexto a todo el grupo. ¿Quién es? ¿Dónde estuvo? ¿Qué experiencia pasó? Bueno, él es el padre de la logoterapia y él tiene algo que a mí se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Yo estudié un tiempo logoterapia, que él estuvo en los campos de concentración y decía que su libertad nadie se la iba a quitar, que aún estando encerrado y nada, sus pensamientos iban más allá de un encierro y era libre, esa era su libertad. Entonces, pero tenía un objetivo de vida, que era ser feliz, aún estando encerrado. Entonces, todo ser humano debe tener un objetivo de vida, siempre. Por eso mi pregunta, que si el objetivo y el propósito para ti era lo mismo, ¿no? Sí, 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 puede ser propósito, puede ser significado, puede ser sentido. Digo, Víctor Frank nombra, ¿no? El hombre en busca de sentido en su libro, ¿no? O al menos así se le puso al libro, ¿no? Así se tradujo, The Man in Sí. Search of the Meaning, el hombre en busca del sentido. Es cualquiera, la que a ti te haga sentir bien, puede ser propósito, significado, sentido, objetivo, algo que a ti te llene, eh, que te haga sentir pleno, que digas, es que esto es lo que a mí me hace sentir pleno, ¿no? ¿Sabes? Claro. Y sí, sí es lo mismo, Alicia, ¿no? Y además, Víctor, pues decía, las personas que sobrevivieron no fueron las más jóvenes ni las más fuertes, ¿no? Sino las que tenían un propósito, un objetivo, un para qué vivir, ¿no? Desde alguien de que te podría ser un objetivo de simplemente volver a ver a su familia, ¿no? Que quizá fue uno de los propósitos más grandes. Y había otros que decían, no, ya daban por muerta a su familia y no se veían, no lograban visualizar que se podían volver a reunir porque daban por hecho quizá que ya se habían muerto, ¿no? Exacto. Y entonces, eso es una de las grandes, efectivamente, aportaciones. Y lo que tú dices, Alicia, es la actitud, ¿no? O sea, dice, me pueden robar cualquier cosa en la vida, incluso la libertad en el sentido de estar encerrado, pero lo que no me pueden robar es la actitud por la cual yo puedo cambiar mis acciones, ¿no? Entonces, hablando del propósito, y regresando a este tema, normalmente se dice que los propósitos pues, uno los descubre, pero también déjame decirte algo, los propósitos tú los puedes crear. De repente puedes llegar en este momento y decir, lo voy a crear, en este momento quiero crear un propósito de vida. Agarras una hoja en blanco, te pones a escribir y dices, ¿qué legado quiero dejar en mi vida? Y piensa en alguien, piensa en tus hijos, piensa en la sociedad, piensa en tu país, piensa como agentes seguros, piensa lo que quieras y escríbelo. Y a partir de ese momento, que nada te impida completar este propósito. Y también algo que puedes hacer es adoptarlo. Creo que en esta carrera, como agentes seguros, tú debes de adoptar el propósito que tenemos como agentes seguros. Adóptalo. Abraza este propósito que tenemos como agentes seguros y ama este propósito que nosotros tenemos como agentes seguros. Si nosotros no adoptamos, si nosotros no abrazamos y amamos con pasión el propósito que tiene esta carrera, yo te podré seguir dando miles de cursos de productos. Te seguiré dando miles de cursos de ventas. Seguiré dando más cursos de herramientas, ¿no? A mi tocayo le encantan el tema de las herramientas. A mí también me gustan, te soy sincero, las herramientas de ventas, ¿no? Para la gestión y el seguimiento y saber, porque finalmente es un tema administrativo, ¿no? Lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. También me encanta, pero también todo esto viene de la mano de ese gran propósito que tenemos como agentes seguros,
en la medida que tú crezcas como con este propósito, lo vas a poder lograr, ¿no? Adóptalo y no lo dudes, ¿sí? Déjenme regreso a esta lámina. Ahora, ¿desde dónde nace, decíamos, este propósito, este ser, esta esencia? Les comparto esta imagen. A veces nos ocurre lo que aquí. ¿Por qué? Ahora, haciéndole sentido a la plática, yo les decía, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y que eso no es tan del todo cierto, porque a veces nos pasa esto de que, vamos a ver en esta imagen. Son 4 imágenes, ahí va la primera. ¿Ya vieron? Viene la segunda. ¿Ya analizaron todos la imagen? Esta persona definitivamente estaba haciendo cosas diferentes, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Alicia, creo que tu micrófono. Sí, que no analizó, ¿no? O sea, tenía su objetivo, pero no analizó el camino para lograrlo. Sí, O sea, ¿no? sí, su final último pues era tener una fruta o algo para comer y ahí lo tenía. O sea, como que no visualizó, no analizó el camino primero. Bueno, no quería una comida para comer, quería una pera. O una Y lo que pera. tenía era, Ajá. y lo que tenía era manzanas, ¿no? Ok. Entonces él tenía de 2, ¿no? O tenían varias opciones, pero una de las opciones era o buscar un árbol de peras, ¿no? Buscar un árbol de peras, o sembrar una semilla de peras, ¿no? O si no tenía ninguna de esas 2, disfrutar las manzanas, ¿no? Como dicen, si la vida te da limones, haz limonadas, ¿no? Sí, y a veces la vida nos pone todo en charola de plata, pero no queremos lo que a lo mejor nos da la vida, ¿no? A lo mejor también es parte de, como decir, oye, la vida ya te puso la bendición, porque es una bendición ser agente de seguros y la fortuna de ser agente de seguros, pero tú estás renegando de esta carrera y decir, no, hombre, pero es que yo que estudio para doctor, actuario, médico, abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezas tú a renegar, de que decir, no, es que yo no quiero ser agente de seguros, yo no quiero ser agente de seguros. En realidad, este pensamiento o esta imagen es todavía mucho más profunda. Es decir, si tú quieres cambiar, tienes que cambiar desde el ser, ¿no? Lo que nos dice esta imagen es, la transformación viene desde el ser, no desde otro lado, ¿no? Y efectivamente, a veces nos falta esa cuestión de análisis y nosotros nos saboteamos, ¿no? Entonces, desenmascarando a ese ser que a veces pues nos sabotea de alguna forma, pues decimos, a ver, los resultados no son los que yo quiero. Ya estoy haciendo lo que sí me piden, pero mi ser, mi observador a lo mejor no está haciendo el correcto. Entonces, pues miren, ¿cómo lo saboteamos? Pues a mí, yo soy de la época de Scooby-Doo y me encontré con esta imagen. Ajá, ajá. Pues es uno mismo. La verdad es que el saboteador es uno mismo. ¿De qué forma? Pues cuando nos decimos este tipo de cosas. Quizá no eres tan consciente que te las dices, pero inconscientemente quizá te dices algunas, o te puedes decir otras más. A lo mejor no es ninguna de estas, pero quizá es otra. No mereces tus éxitos, de confiar en ti mismo, espera el fracaso, no tengo tiempo, eres incapaz. Tus logros han sido solo por suerte, no por ti. No es posible, no lo intentes, nadie lo ha hecho. Y si no le gusta a los demás. ¿Alguien se identificó con alguna de estas? Si es así, pues entonces hay que transformar nuestro ser. Porque si te identificaste con una de estas,
te darás cuenta que entonces el problema no es lo que estás haciendo, es lo que estás creyendo de ti. Ese es en realidad donde está el problema. Por lo tanto, entonces, te lo pongo también con esta perspectiva. Fíjense, normalmente, pues nos dicen, ¿no? Aquí está, por un lado, el hacer, por otro lado está el ser, y normalmente nos dicen, haz el hacer, ¿no? Haz cosas diferentes. Y haz cosas diferentes a veces nada más suena diferente, pero no sabemos claramente qué. Puede ser en cuestión de calidad, puede ser en cuestión de cantidad. ¿En qué sentido hablamos de cosas diferentes? Normalmente la gente que se mueve y está acá abajo, si estás en esta zona de mediocridad y empiezas a hacer cosas diferentes, pero no cambias tu ser, ¿sabes qué te va a pasar? Frustración. Varias de las personas que yo empecé a coachar, de repente notaba que estaban frustradas. Y yo decía, ¿qué está fallando en esta forma de ayudarles? ¿Qué no estoy haciendo bien? Pues lo que yo no estaba haciendo bien era trabajar con su ser. Y es por eso que hoy estoy trabajando contigo. ¿A quiénes sí les funcionan solamente hacer más cosas? A los que están acá arriba. Que a lo mejor solamente están soñando, pero no actúan. Su ser es muy grande, pero no están actuando lo suficiente o no lo están haciendo de la calidad o la cantidad suficiente. Y entonces, cuando estas personas que están acá empiezan a trabajar de mayor calidad y de mayor cantidad, entonces encuentran el éxito, encuentran la felicidad, encuentran una mayor plenitud. Entonces tú pregúntate, ¿tu resultado lo consideras exitoso? ¿Tus resultados te hacen sentir feliz? ¿Tus resultados te hacen sentir pleno? Pero ahorita evalúate como agentes seguros, ¿no? O sea, entiendo que a veces uno se puede evaluar como papá y como mamá y un montón de cosas más. Hoy no es el propósito de la plática, el propósito de la plática es como agentes seguros. Que te autoevalúes y te cuestiones y seas consciente en esta labor que has dejado o has empezado a hacer como agentes seguros. Y entonces de repente, yo les decía hace rato, para la próxima plática de Susana, que nos va a compartir la próxima semana, normalmente le vamos a preguntar, ¿qué haces? Pues lo único que yo veo en Susana es una mujer súper disciplinada, súper ordenada, súper obediente. Le dices algo y lo hace, no lo cuestiona. Entonces, cuando tú le dices a alguien, haz esto y obedeces, tú crees, significa que crees a ciegas, ¿no? Tú crees todo. Pero cuando también de repente nosotros empezamos a cuestionar y cuestionar con todo, yo digo, está bien cuestionar, pero también tiene límites el cuestionar. Si el cuestionar lo único que lo hacemos es por cuestionar, para limitar nuestra actividad. Y yo, las preguntas que hoy tengo 3 años haciendo a la gente es, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas por lo cual estás logrando el éxito que tienes? ¿Y saben qué me contestan? Te lo voy a contar con esta otra historia. Déjame la busco. Es un niño que estaba junto, eran 2 niños que estaban, ay, ¿dónde quedó? No le encuentro la imagen, pero bueno, si no, no te preocupes por la imagen. Eran 2 niños que estaban patinando sobre hielo. De repente uno se cae en el hielo, se va por debajo del agua y no podía moverse hacia el hoyo donde se había caído. Y además el hoyo se empezaba a congelar nuevamente y empezaba a cerrarse. Y entonces el otro niño empezó a gritar, ¿no? Para que alguien lo ayudara, pero como nadie lo escuchaba o nadie lo veía, entonces corrió rápidamente a buscar una piedra. Y empezó a pegarle fuertemente al hielo, a romper ese pedazo de hielo y poder sacar a su amigo del hielo. Finalmente logra romperlo y lo ayuda a salir del hielo, ¿no? Ya empiezan a llegar algunas otras personas y lo primero que les sorprende es que dicen, ¿cómo le hizo? Este hielo es demasiado grueso y era imposible romperlo. La pregunta que yo les hago, ¿qué se imaginan que ocurrió en esta historia por lo cual este niño sí pudo hacerlo?
decisión. Hacer el bien, salvar. Aquí, Amador, se te escuchó un poquito cortado. A ver si nos puedes volver a platicar. No se escuchó. Pues el deseo de salvar a alguien, de ayudar, de sentirse bien. Claro, primero que nada tenía un propósito, un objetivo, ¿no? Un Salvar. significado, ¿no? Lo tenía muy claro. Y era salvar a alguien. Eso lo tenía muy claro. Así. Y es parte de eso. ¿Y qué otra cosa tenía o no tenía? No sé si a veces es quizá más lo que no tenía. Dice aquí Daniel, la adrenalina, claro, tenía una adrenalina, de Él alguna nunca forma. vio obstáculo alguno. Él nunca se saboteó, él nunca pensó él que no iba a poder o que era imposible romper ese bloque de hielo para poder salvar al niño. Exactamente, ¿no, Erika? Tal como nos lo dice Erika, de repente preguntándose qué es lo que ocurrió, alguien decía, bueno, es que nadie le dijo que eso era imposible. Porque si le hubiéramos dicho que esto era imposible, ni siquiera lo hubiera intentado. Y eso a veces nos pasa a nosotros. A veces damos cosas que creemos que son imposibles y ya ni siquiera lo intentamos. Ya ni siquiera nos esforzamos. Y entonces tenemos que empezar a esforzarnos y empezar a cambiar nuestro ser, ¿no? Déjenme ver. Entonces, miren, les quiero, ¿cómo cambiamos? Yo creo que el cambio, ya quiero empezar a ir cerrando un poquito la reunión del día de hoy. El cambio viene para poder cambiar nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Tenemos que trabajar en tres partes. Por supuesto, siempre hablamos de nuestras creencias, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? La pregunta, entonces dices, ¿y ahora cómo le hago? Dices, ya me lo dijiste, ya me convenciste. ¿Cómo lo hago? Bueno, vas a tener que trabajar en tres partes de tu vida. En tu lenguaje, en tu cuerpo y en tus emociones. En tu lenguaje, en tu cuerpo y en tus emociones, ¿no? Tienes que estar más alerta de tu lenguaje. Rafael Echeverría, por ejemplo, en este libro, y te comento más o menos en resumen, en 2 láminas, lo siguiente. Él menciona que el lenguaje está dividido de esta forma. Dice que el lenguaje tiene 2 actos lingüísticos. Uno, el que son las afirmaciones, es decir, los hechos, donde la palabra se adecuada al mundo, es decir, lo que nosotros hablamos describe las cosas. Y otra, lo que son las declaraciones, ¿no? Que nosotros quizá mencionamos más como juicios. Y aquí dice, el mundo se adecua a la palabra. Entonces, estos juicios, pues de repente hay algunos que son válidos o inválidos, otros fundados e infundados. Creo que ya le estoy dando una plática de coaching, oigan, yo ya no sé si esto es muy técnico o no, pero miren, les platico que es un juicio válido y uno fundado. Ahí vemos la palabra autoridad y pasado. Les explico cada uno de estos. Un juicio válido, o los juicios que consideramos válidos o inválidos, los determina un nivel de autoridad. Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, ¿cuáles son las personas de autoridad que nos van rodeando? Papá, mamá. Nuestros padres. Nuestros ¿no? padres son nuestros mayores. Las personas mayores, nuestros maestros, ¿no? Y entonces, si ellos se omiten un juicio hacia nosotros, lo damos como válido, ¿no? Porque son una autoridad. Consciente o inconscientemente, ¿no? Y entonces lo tomamos como válido. Ahora también sea ese juicio bueno o no. Puede decir ese juicio, ay, este niño va a ser muy bueno en matemáticas. Y entonces, ¿tú qué pasa? Te la crees, ¿no? O este niño va a ser buen músico, buen bailarín. Pero también pasa para lo malo, ¿no? Desafortunadamente, este niño va a ser malo para las matemáticas, este niño va a ser malo para esto. Entonces, viene del tema de los juicios, ¿no?
Ahora, ¿qué viene del tema de fundado o infundado? Se refiere a nuestras experiencias del pasado. De repente uno puede decir, es que en el pasado yo tuve una experiencia con el dinero de este tipo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creemos que como nos pasó una vez, así va a ser siempre. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Primero, que nos haya pasado una vez no significa que nos vaya a pasar por toda nuestra vida. Que una vez nos hayan rechazado, no significa que nos van a rechazar siempre. Que una vez alguien nos dijo que no podíamos, no significa que nunca más vamos a poder en la vida. Que alguien nos dijo que no nos lo merecíamos, no significa que nunca más lo vamos a poder merecer. Tenemos que entonces cambiar nuestro lenguaje, porque eso era solamente en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos juicios cuando seguimos creciendo? Que lo confundimos. Este juicio lo confundimos con algo real. Y aquí lo pongo de esta forma, ¿no? Un juicio válido y fundado, es decir, nos lo dijo alguien de autoridad. Y a lo mejor, pues sí, ¿qué crees? Me equivoqué, tiré ese vaso y me dijo que era un tonto. Y yo creí que era un tonto. Y me lo dijo mi papá. Pero entonces, ¿qué le pasa? Yo como niño crezco y le doy ese carácter de afirmación. Pero en realidad no deja de ser una afirmación. No deja, perdón, de ser un juicio. Estos juicios de nosotros mismos forman de nuestras creencias que las damos como afirmaciones. Entonces, estas creencias pueden ser funcionales y no funcionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta creencia, mi papá me dijo que era un tonto. ¿Es útil hoy en mi vida? Lo que te hayan dicho tus papás, lo que te hayan dicho tus mayores, lo que te hayan dicho tus maestros, las cosas que no son útiles para este momento, ¿qué crees que tienes que hacer? No tomarlas en cuenta. No tomarlas en cuenta, disasociarlas, decir, es que esto no soy yo. Este no soy yo, yo sí soy inteligente. Miren, yo les voy a decir algo que a lo mejor a mí me decían. Por ejemplo, a mí me decían que era una persona antisocial. ¿Ustedes se imaginan que yo soy una persona antisocial? Nadie lo creería, ¿verdad? Bueno, te puedo decir que todavía hasta los 18 años la mayoría de las personas creían que yo era una persona antisocial. La mayoría de las personas creían de mí que yo no podía ser un gran vendedor. Muchas otras cosas podrían decir de mí. Sin embargo, aquí estoy siendo totalmente sociable y vendiéndote una idea. Y es la idea de que tú puedes ser mejor. Te estoy vendiendo la idea de que te mereces ser mejor. Te estoy vendiendo la idea de que no importa tu pasado, tú puedes construir un nuevo futuro. Y creo que es posible. Y que te lo mereces. Y que lo puedes lograr. Pero depende de ti. Finalmente, la decisión depende de ti. Y es justamente esto la clave. La decisión depende de ti. Así como cuando vendes un seguro, la decisión finalmente depende de alguien más, pero tú te sientes satisfecho porque hiciste tu mejor trabajo. Yo puedo decirles hoy que me siento satisfecho porque hice mi mejor trabajo por tratarte de vender que puedes alcanzar mucho más de lo que has visto hasta ahora. Que puedes soñar mucho más grande de lo que hasta hoy has tenido. Pero finalmente es tu decisión. Quien va a tomar la decisión eres tú. Actuar o no actuar. Cambiar tu lenguaje de sí se puede, ¿no? Sí lo merezco. Mira, por ejemplo, ahorita déjenme les enseño cuál es donde quedó la lámina. ¿Cuál podría ser un lenguaje que podrías empezar a tener? Lenguaje positivo. Siempre positivo, claro, Amador, muchas gracias. Aquí está, ¿no? Dice, cambia tu observador, ¿no? Tu forma de ser, tu forma de pensar, descubre tu potencial transformador. Es decir, cambia tu ser. Aquí es donde tenemos que empezar nosotros. Aquí es donde está nuestro cambio desde nosotros mismos. Apasionate, enamórate de esto. Ama lo que haces. Y por lo tanto, no importa la acción que tú hagas, lo que tú hagas, todo lo que hagas con amor,
lo decía bien la Madre Teresa, ama y haz lo que quieras. Porque ¿qué pueden hacer cuando tú siembras amor? ¿Qué pueden hacer cuando tú siembras amor? ¿No? Así lo decía la Madre Teresa. Ama y haz lo que quieras. No importa lo que hagas, porque si tú estás amando lo que haces, si yo cuando estoy haciendo llamadas telefónicas, amo hacer llamadas, lo hago con amor, ¿qué crees que va a salir? Vas a conseguir citas y alguien te dice que no, no pasa nada. Ama pedir referidos. ¿Por qué? Pero no amas pedir referidos por la comisión que te vas a ganar, sino por la transformación y la trascendencia que vas a tener en las personas que vas a tener detrás de ellas. Ama detectar necesidades. Ama incluso que te planten, porque el que te planten te da más valor a ti. Porque no hace a ti. Porque yo, por ejemplo, cuando a mí alguien me planta, digo, él se lo pierde. Porque y no es por nada, en verdad. Finalmente yo digo, tengo 20 años en este sector. Le he invertido más de 10,000 horas en ser cada vez mejor. Entre dinero que le he puesto yo y dinero que le ha puesto la compañía, te puedo decir, la otra vez hacía números, yo creo que económicamente hay invertidos en mí más de 1,000,000 de pesos. ¿Quién pierde más? ¿La persona que no entra a una reunión o yo? Yo me vendo a mí mismo y a lo mejor puede ser que no sea cierto, puede ser que la persona tenga todavía un valor más que yo, pero finalmente para mí, para mi motivación, para mi propósito, me digo los mensajes correctos, ¿no? Ahora, ¿cuántas horas estás dispuesto a invertirle tú a tu profesionalismo? A aprenderte bien los guiones, a llenar ya cuando tienes un propósito, te aprendes los guiones con amor. Ya cuando tienes este propósito muy claro, incluso el seguimiento y las hojitas que nos pide mi tocayo para que ver mi actividad, las voy a llenar con un propósito, porque quiero ser mejor, porque no quiero que ninguna persona tenga yo eh, se me fue la palabra, que de repente ocupamos la imprudencia, ¿no? O de no haber dado mi mejor esfuerzo y que no haya asegurado a alguien. Yo soy de la idea de que si tengo la oportunidad de asegurar a alguien y no doy mi mejor esfuerzo para asegurar a esa persona, no hice bien mi trabajo y fui negligente. Porque quizá esa persona, yo soy la última persona que se acerque a proponerle un seguro. No sé si ustedes, pero si alguna vez le han preguntado a alguien y le preguntas, oye, ¿alguna vez has tenido alguna plática con un agente de seguros? Y te dicen, no, nunca antes. ¿Les ha pasado? Que nunca antes se habían, no, a ti Rubén, nunca le has preguntado a alguien si ya habían tenido una asesoría de seguros. La verdad es que la mayoría de las personas no tienen una asesoría de seguros. Y me he encontrado gente que la estás asesorando y tienen 40, 50 años y nunca ha tenido una asesoría de seguros. Por lo tanto, recae en mí una gran responsabilidad de hacer muy bien mi labor para que esa persona tome la decisión de asegurarse. Y lejos de pensar que esa persona, si no tomó el seguro, decir, ah, no, ya no estaba su momento, yo siempre después de una reunión salgo diciendo, ¿en qué puedo ser mejor? ¿Qué me faltó mejorar? ¿En qué tengo que mejorar para yo concluir mi propósito de vida? ¿En qué tengo que leer? ¿A quién me tengo que acercar? ¿A quién le tengo que preguntar? ¿De quién me debo de rodear? Para poder hacer algo totalmente distinto, ¿no? Y entonces, me regreso aquí al tema del lenguaje, ¿no? Que les decía de ama y haz lo que quieras, y que es que no importa la acción que tú tengas, entonces tu resultado va a ser el mejor. Y entonces, ¿qué creencias debes de tener tú? Pues algo parecido a esto. Y como estas, muchas más, ¿no? Ahora, también acerca del dinero, pues el mismo libro que mencionaba hace rato de Los secretos de la mente millonaria, te habla de estas afirmaciones que te tienes que estar diciendo. Me parece que son muy importantes para tu transformación. Que es una 20. ¿Vamos bien? ¿No se han cansado? ¿No se han Adelante. aburrido? Todo bien.
no, ya estaban con su cabeza ya así con ganas de, que ya no, creo que ya estoy saturado. ¿No? ¿Están bien? Adelante. ¿Sí? Muy bien. Digo, para ver si les doy unas, me salto una lámina o dos. Ay, miren, ya me encontré la imagen del niño. Nada más se las comparto para que se lo imaginen. Yo soy muy visual y la verdad es que me gusta compartir cosas visuales de ese niño que salvó a alguien y que justamente él no sabía que no podía. Y así dítelo a ti mismo. Yo no sabía que no merecía el éxito. Yo no sabía que no merecía ser feliz. A veces también eso nos hace falta de decirnos de alguna forma. Ay, ¿dónde me quedó? ¿Dónde quedó? Déjenme, creo que ya hasta me pasé. Capaz la borré. Ah, aquí está, miren. Justo me la salté. Entonces, entonces no se trata de hacer cosas. ¿Y qué necesito para transformarte? Te regreso al inicio. Nosotros somos nuestra principal obra de arte. Y no solamente hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer esto. ¿Quién me ayuda a leerlas? Alguien abra su micrófono, por favor. No lo veo, y así que si me ayuda y ustedes ábranlo y léanlo. Desde si quieres. ¿Sí? Ujú. Si quieres resultados diferentes, tienes que ser y pensar cosas diferentes, aun y cuando hagas las mismas cosas. ¿Me sigo? Sí. ¿Sí? Es una locura esperar resultados diferentes, siendo y pensando las mismas cosas, aun y cuando hagas cosas diferentes. Miren, desde mi perspectiva, por supuesto, ¿verdad? Puede ser debatible, pero es la que a mí me funciona. La que yo creo. Y como la creo, me hace sentido, y como la creo, es en lo que trabajo. Si a ti te hace sentido, entonces ya sabes dónde trabajar, en tu forma de ser y en tu forma de pensar. ¿No? Incluso, por ejemplo, la otra vez escuchaba una frase y la empecé a cuestionar. A mí me gusta cuestionar las cosas y esta fue mi conclusión. Bueno, aquí pues yo creo que es posible, soy capaz y lo merezco, eso me lo estoy diciendo. Alguien me decía, bueno, de hecho, voy a decirlo, ¿no? Lo decía mi esposa, para ser hay que parecer. Y entonces a mí me empezó a hacer ruido esa frase. Y entonces yo le contesté lo que viene acá abajo. La mayoría confunde parecer con aparentar. Si solo pareces en el exterior, perece tu interior. Esta me la saqué yo, esta es de mi autoría. Hasta yo me sorprendí y dije, no, hombre, voy a pasar en el futuro como uno de los mayores filósofos de la historia. Pero ¿a poco no quedó bien padre? No sé si les hace sentido. La mayoría confunde parecer con aparentar. Si solo pareces en el exterior, es probable que perezca tu interior. Perece tu interior, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que tienes que trabajar? En esto. ¿En qué me tengo que parecer? Tú me dices, ¿cómo empiezo? También, ¿no? ¿Cómo me empiezo mi transformación? Aquí está la respuesta. No trates de parecerse en el físico, en el exterior. Que además, la verdad es que somos muy, desde niños así. Yo me quiero parecer a tal futbolista, ¿no? Y entonces ya traes el corte, los tenis, etcétera, que trae tal persona que tú admiras, ¿sí o no? Pero algo que tenemos que también que parecernos es en esto, en el lenguaje, en las emociones, en las acciones y en las actitudes de las personas a quien te quieres parecer y deja de solo aparentar. ¿Te das cuenta cómo este lenguaje que yo ocupo es mucho más amplio, mucho más completo, mucho más poderoso y realmente más transformador que al que teníamos anteriormente? Este es corto, ambiguo y que se puede prestar a muchas interpretaciones. Sin embargo, también se puede prestar a muchas interpretaciones, por supuesto, pero te da un camino más claro de la transformación. No sé si a ustedes les hace sentido esta frase o esta última idea. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Y también yo lo que haría después de la plática que tuviera como con Susi la próxima semana es, voy a hacer llamadas y si para mí Susi fuera un gran ejemplo a seguir, diría, ¿qué haría Susana en este caso? ¿Qué emoción estaría usando Susana en esta cita, en esta llamada? ¿Qué lenguaje estaría ocupando, no? Y me acuerdo porque además George luego me lo ha dicho. Yo de repente estoy mandando algo con alguien y me dice, no, aquí yo me voy a echar mis flores, me dice George. Luego me pregunto, ¿qué haría Alex en este caso? Y creo que esas son las cosas que tenemos que copiar. No cómo se viste, ni qué carro trae, ni que si toma su café de Starbucks, bueno, no lo tiro de Starbucks, ¿no? Digo, por respeto si alguien es fan de Starbucks. Pero poniendo este ejemplo de Starbucks, ¿se dan cuenta que este es el ejemplo del hacer, del tener, hacer y finalmente para hacer? Creo que es uno de los grandes ejemplos. Tengo que tener el café de las Starbucks, por lo tanto tengo que ir a comprármelo y tener la tacita bonita. Y por cierto, el fin de semana veía una persona comprando una taza de Starbucks con brillantitos en 500 pesos. Yo me quedé así, ¿neta? 500 pesos, no, yo no lo compraba. ¿Por qué? Porque ella piensa que al tener la tacita con brillantitos será alguien. Y yo pienso al revés. Finalmente es mi percepción, porque es la que me hace completo. Porque cuando algo viene desde fuera, yo nunca voy a sentirme pleno. Ahorita es la tacita de Starbucks, al rato voy a necesitar otra cosa y al rato otra y otra, porque no hay algo que me llene al 100. Pero cuando yo me empiezo a llenar desde aquí, desde adentro de mí, empiezo a platicar esto. Empiezo a transformar y a veces muchos piensan, oye, pero es que con esto tú no logras, pareciera como que no es el camino, ¿no? Sí, es que no parece el camino correcto. Para algunos. Para mí que ya he recorrido varios, me parece que es de los mejores, de los que mayor satisfacción me ha dado, donde me puedo sentir más pleno, ¿no? También hablando del tema de riqueza y de abundancia, pues hay muchos libros que te dicen cómo piensan los ricos, cómo piensan los pobres. Ahí puedes profundizar todavía mucho más. Ya sea en este libro que ya decíamos, o en alguno de Robert Kiyosaki, léelos. Y en verdad empieza a pensar cómo piensan estas personas. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Y realmente es ahí mucho parte de la transformación que nosotros vamos a tener. Y como pregunta, pues casi llegando al final, si no es que ya es esta. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Nosotros somos un ser, digo, ahorita se me ocurrió a mí ponerlo en 3 partes. Normalmente cuando yo le pregunto a alguien quién eres, normalmente me responde esto. Lo que a esa persona le gusta de ella misma. Es decir, esa es la primera capa de este círculo. Lo que algunas alcanzan a ver es lo que no les gusta de ellas. Claro, también las que están aquí, las que se exceden aquí por lo que sí les gusta, más de los que sí les gusta, también uno de los grandes problemas es que viven demasiado en eso y entonces también no consiguen resultados. Pero realmente tú necesitas saber quién eres, quién es tu inconsciente, tu esencia, tus programas. Cuando eras niño, ¿qué soñabas ser? Ese es tu inconsciente. Es ahí donde puedes estar y donde puedes explorar. ¿Cómo te consideras como niño? Y creo que ahí puedes encontrar una de las mayores respuestas. Hoy en la mañana me encontraba con esta frase. Dice, tú no tienes que saber cómo hacer las cosas. Lo único que tienes que saber es que tú puedes hacer cualquier cosa. La verdad es que ha sido pues, un gusto poder platicarles esta idea con ustedes. Trabajen también, como les decía, en su lenguaje. A veces muchas personas trabajan con empezar a trabajar con afirmaciones.
algo que yo he visto que para muchas personas empiezan a crear estas nuevas creencias, les empiezan a ayudar a crear resultados, pero solamente hay un obstáculo que sigue por ahí, y es la emoción. La emoción no es algo fácil de ver. En la medida que ustedes puedan ver qué emoción está dominando, si es el amor o el miedo, cuando hacen algo, es lo que va a generar resultados. Es como una historia de una historia cherokee que narra aquí un niño le pregunta a uno de los sabios, y le dice a este gran sabio, ¿no? Creo que era su abuelo, le dice, todos los días se libra una batalla dentro de mí. Y en esa batalla hay dos lobos. Un lobo que está lleno de enojo, lleno de rabia, lleno de miedo, lleno de ira, de desconfianza, de celos. Y hay otro lobo que es bueno, que tiene fe, que tiene confianza, que siempre está viendo por lo mejor. Dice, pero lo empiezo a soñar y luego no sé quién va a ganar esta batalla. Y entonces le pregunta a su abuelo sabio, y le pregunta, abuelo, ¿quién va a ganar esta batalla? Y el abuelo le contesta, a quien tú le des de comer. Tú vas a decidir a quién vas a darle de comer. Le vas a dar de comer al lobo que tiene miedo, al lobo que tiene enojo, al miedo que tiene rencor, o bien le vas a dar de comer a ese lobo que está apasionado, que está enamorado de esta carrera, que tiene fe de que van a darse los resultados y que va a seguir esforzándose porque se den los números. Si tus resultados se van a dar al lobo que estés alimentando. Eso es lo que se va a lograr. Entonces, si tus números son buenos, seguramente estás alimentando al lobo correcto. Si tus números quieres que sean todavía mejor, también se puede lograr. Bien, hay cosas de repente que puedes seguir haciendo. Pero si tus números no son buenos, muy probablemente no estás alimentando al lobo adecuado. Y bueno, pues ahora sí, con esta última reflexión, me quería despedir. Espero les haya sido de utilidad. Sigan leyendo, sigan preparándose. Y les deseo el mayor de los éxitos. Esta es una carrera que además algo que podemos tener es que todos podemos tener éxito. A diferencia de una organización, en una corporación, donde pues hay una escala corporativa, donde solamente puede haber un director general y pues digamos una forma de pirámide, aquí todos podemos crecer. No tienes que pisar a nadie para que tú crezcas. Al contrario, tienes que cooperar con los demás para que crezcas. Y si así lo hacen, créanme que podrán seguir triunfando en esta carrera. Pues, trabajen en su ser. Alejandro. Y muchas gracias a todos. Tocayo, no sé si andas por ahí para que cierres esta reunión. Hagan uso de las leyes universales que George ya nos platicó. Pónganlas a trabajar a su favor. La ley de las probabilidades, la ley de atracción. Todas esas leyes es un cambio de lenguaje. De acuerdo. Los queremos ver triunfar, los queremos ver Alejandro. exitosos, los queremos ver ricos en dinero, los queremos ver ricos en abundancia, los queremos ver abundantes. Sí se puede y lo pueden lograr. Así es. Gracias. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Alex. Te lo agradecemos mucho tu atención. Le pedimos a Fanny que dé algunos avisos. Ahorita estoy por entrar en una junta. Adelante, Fanny. Muchas gracias, Alejandro Sevilla.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, solo como recordatorio lo que comentó Alejandro al inicio, el jueves a las 11:30 tenemos la plática de Susana Villa, nuestra agente de éxito, y el lunes a las 12:30 retomamos la sesión de este lunes del Código de la Abundancia. Bueno, me gustaría intervenir para comentarles rápido que también les recordamos que vean los videos que nos dieron de parte de Seguros Atlas, los 12 videos que tenemos, porque también van de la mano, como decía, para desarrollar hábitos que nos potencialicen. Entonces también les recomiendo que los vean. De acuerdo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por esta plática. Si se puede rapidísimo, una pregunta un poco personal, pero que me interesa mucho para seguir aprendiendo de ti, es ¿tú cómo encontraste tu propósito? ¿Y cuál es, si se puede, cuál es el propósito que te hace el seguir todos los días? Mi propósito, como lo decía hace un momento, es el tema de la trascendencia. El trascender, me encanta ayudar. Yo siento que fue algo, yo no sé si, te soy sincero, no sé cómo fue, no logro describirte exactamente cómo fue. La verdad es que creo que es parte un poquito de mi esencia. En mi caso quizás lo descubrí un poquito o lo traía como parte de mi esencia y simplemente lo empecé fue mi forma de ser, ¿no? Siempre que alguien me pedía ayuda, siempre trataba de ayudar, siempre buscaba ver de qué forma podía ayudar. Nunca antepuse, por ejemplo, el tema económico ante esto. Y cada vez conforme de repente me daba cuenta, yo hablaba del tema del propósito, decía, ¿cuál será mi propósito? Pues yo siempre decía, es que yo creo que mi propósito es trascender y trascender y trascender. Y cada vez que me lo preguntaba, me respondía lo mismo. Y fue cuando dije, definitivamente este es mi propósito, trascender, ayudar a los demás. Y a su vez, al ayudar a los demás, eso pues también me ayuda a mí, ¿no? Yo cumplo mi propósito. No sé si con esto contesto tu pregunta. Quizás como una inquietud que tenía desde hace mucho tiempo y simplemente se fue volviendo cada vez más clara este propósito. Pero además, por ejemplo, yo no me imaginaba estar en el sector asegurador, de alguna forma. Y también lo que hice fue ponerme la camiseta. Cuando tú dices, te pones la camiseta, yo me puse la camiseta de Atlas, me puse la camiseta de agentes seguros. Y creo que de una forma también adopté eso. Adopté mi creencia sobre el sector y adopté el tema de seguros Atlas, ¿no? Entonces, creo que también parte de mi trabajo, yo no me veo fuera de seguros Atlas. Independientemente si yo en algún momento llegara a hacer algo distinto, yo me veo con una relación muy cercana a Seguros Atlas. Y en ese sentido pienso que pues me puse la camiseta y cuando tú te pones la camiseta de alguna forma de algo, empiezas a encontrar tu propósito, ¿no? Es como cuando un jugador de fútbol de repente entra a un equipo. Hay quienes juegan por un equipo pero no se ponen la camiseta. No sé si me explico. Y entonces no logran resultados en ese equipo. ¿Y por qué sí logran resultados en un equipo y en otro no? Y yo creo que es porque no se ponen la camiseta. Finalmente es el mismo trabajo, ¿no? Jugar fútbol. Pero ¿por qué amaron más un equipo que otro? Y aquí es exactamente lo mismo. Tú puedes irte a otro lugar, pero tú puedes decir, yo estudié medicina, pero ¿qué crees? Llegué a un hospital y no me sentí cómodo. Yo te puedo decir que en un inicio yo quería trabajar en una casa de bolsa. Ese era mi sueño, trabajar en una casa de bolsa. Y dejé a un lado ese sueño y no me arrepiento. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien, Alex. Y creo que fíjate, ahorita también sin darme cuenta, y gracias por la pregunta, porque eso también me hizo reflexionar, creo que también a veces creo que tiene que aprender a
a dejar a un lado ciertos sueños para ir por otros, ¿no? Sí, totalmente. Y al renunciar a ese sueño me encontré con otros más que yo no lo tenía visualizados, pero hoy digo, qué bueno que acepté este nuevo camino, porque fíjate, yo decía, quiero estar en una casa de bolsa, lo último que quiero hacer son los seguros, y mira, terminé en los seguros. Y lejos de pensar en chin, ya estoy en los seguros, a ver cómo me salgo, nunca pensé en cómo salirme, siempre fue cómo hacerlo mejor. Cómo hacerlo mejor. Creo que también un propósito es que uno debe tener es, donde estés, debes dejar las cosas mejor de como cuando llegaste. Ese fue uno de los propósitos que yo tenía muy claro desde un inicio. Dejar las cosas mejor de como yo las encontraba. Entonces me ponían un programa, yo era programador, y si me daban un programa yo lo mejoraba. Me dejaban un proceso para trabajar. Bueno, es más, ni siquiera me daban un proceso para que yo lo mejorara. Era para que yo lo siguiera. Ese es el proceso que tú tienes que seguir, y yo lo mejoraba. Como te decía, me enseñaron un sistema de ventas. Ah, bueno, lo voy a seguir, pero además lo mejoré. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre he buscado mejorar todo, y creo que en ese camino de ir mejorando todo lo que se atravesaba en mis manos, encontré mi propósito. Pero desafortunadamente hay personas, y si ustedes se dan cuenta, que dentro de esa esencia, lejos de dejar mejor las cosas, buscan dejar peor las cosas de como las encontraron, ¿no? Increíblemente. Y entonces esas generan un efecto negativo. Y yo quiero dejar una huella positiva en el sector asegurador. Y no tengo un propósito que sea muy grande. Simplemente mi propósito hoy, pues es empezar con poco, y de poco a poco se irá haciendo tan grande como tenga que ser grande. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, ¿Si alguien Rubén. más tenga otra duda? Sí. Rubén, abre tu micrófono, Rubén, o escríbenos por acá. Muy bien, Alejandro. Gracias. Una buena tarde. Bye, bye, Amador. Rubén, no sé si a lo mejor. Hola, hola, ¿ahí me escuchas? Sí, Rubén. Ya. No, nada más para agradecerte la plática. En realidad fue muy motivante, muy buena. Me abriste mucho la mente, el pensar en el objetivo, el pensar en qué es lo que quiero lograr. Me encanta el pensar que estoy ayudando a las personas y a las familias. En verdad, gracias. No, gracias a ti, Rubén. Y trata de conectarse todos con su esencia positiva, ¿no? Todos seguramente tenemos alguna, pues podemos llegar a pensar, hijos, es que a lo mejor yo no, pues, era malo, ¿no? Y de repente todo el mundo me dijo que era malo. Cuestiónalo también eso. Cuestiónalo también y encuentra todo lo bueno que hay dentro de ti, ¿no? Créeme que si le buscas y cambias tu lenguaje, lo puedes encontrar. Si te cuesta trabajo encontrar el lenguaje adecuado, me puedes buscar y yo te puedo ayudar a encontrar ese lenguaje. Sobre algo que estás diciendo muy en particular, te puedo ayudar a encontrar el lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje es muy, muy importante, ¿no? Ayer uno de mis hijos me decía, gracias papá porque me mandas a la escuela para ser más inteligente, ¿no? Y yo le dije, no hijo, tú ya eres inteligente. Tú ya eres inteligente. En la escuela nada más vas a aprender un poquito más, pero inteligente ya lo eres. Y a veces son lenguajes tan simples y sencillos que tenemos que educar. Afortunadamente yo estoy muy educado ya en esta parte. Pero me falta todavía por aprender. Muchas cosas por aprender. Bien, mi buen Alex. Gracias y una buena tarde. Bueno, pues pásenla muy bien. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Buena tarde. Mucha suerte. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.